Bienvenido a Camino de Oración, un espacio donde el cielo toca la tierra y donde tu corazón encuentra paz. Si hoy llegaste hasta aquí, no es casualidad. Dios tiene un mensaje para ti, una palabra que puede sanar, restaurar y llenar tu vida de esperanza. Acompáñanos en esta oración, abre tu corazón y permite que cada palabra fortalezca tu fe. Y si este contenido toca tu alma, te invito a darle like, suscribirte al canal y activar la campana para que juntos sigamos caminando en la presencia de Dios. Estás en el lugar correcto, es momento de conectar con Él. Comenzamos. El mundo aún respiraba la tristeza de la cruz. Jerusalén despertaba envuelta en un silencio extraño, como si el cielo mismo contuviera el aliento. Las calles, que días antes vibraban con voces y pasos apresurados, ahora parecían temer moverse. Algo había cambiado, pero nadie sabía aún cuánto. En las afueras de la ciudad, donde la roca había sido sellada y la esperanza enterrada, la tierra tembló. No fue un temblor común, fue como si la creación reconociera a su creador. La piedra comenzó a moverse, no por manos humanas, no por fuerza terrenal, sino por el poder del cielo abriéndose paso entre lo imposible. La tumba quedó expuesta, vacía, y en ese vacío nació la historia más grande jamás contada. Jesús ya no estaba entre los muertos. Había vencido, pero la resurrección no era el final, era el comienzo. Un nuevo capítulo estaba por escribirse. Uno que transformaría corazones, encendería fe y revelaría un propósito que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Mientras los primeros rayos del sol tocaban la tumba abierta, una pregunta invisible recorría el mundo. ¿Qué haría ahora el Hijo de Dios, después de vencer a la muerte? El cielo guardaba la respuesta y la tierra estaba a punto de descubrirla. El aire aún estaba cargado de incertidumbre cuando ella llegó. María Magdalena corría con el corazón latiendo entre el miedo y la esperanza. Sus ojos, hinchados por el llanto, buscaban una respuesta, una señal, algo que le dijera que todo no había terminado. Pero lo que encontró no tenía explicación. La piedra removida, la tumba abierta, el cuerpo desaparecido. El dolor se transformó en desesperación. «Se lo han llevado», susurró con la voz quebrada. «Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Las lágrimas nublaban su vista cuando una voz rompió el silencio. «Mujer, ¿por qué lloras?». No era una voz cualquiera, era suave, pero llena de autoridad, cercana, pero eterna. María, sin reconocerlo aún, respondió entre sollozos. Creía hablar con un jardinero. Creía seguir en medio de la tragedia. Hasta que él dijo su nombre. María. En ese instante, el tiempo se detuvo. Esa voz, ese tono, ese amor inconfundible. Sus ojos se abrieron, y su alma lo supo antes que su mente. «Rabboni», exclamó, cayendo rendida ante él. Jesús estaba vivo, no como un recuerdo, no como una idea, sino real, presente, victorioso. El mismo que había sido crucificado, ahora estaba de pie frente a ella. La muerte no había podido retenerlo. Pero Jesús no solo había regresado, había venido con un propósito. «No me retengas», le dijo con ternura, «porque aún no he subido al Padre. Ve y dile a mis hermanos». Y así, en medio del asombro y la gloria, una mujer fue la primera mensajera de la resurrección. El mensaje era claro, y cambiaría todo. La muerte ha sido vencida, y la esperanza ha vuelto a respirar. La noticia cayó como un rayo en medio de la oscuridad. «Está vivo». Las palabras de María Magdalena encendieron algo que los discípulos creían perdido, una chispa de esperanza mezclada con incredulidad. Pedro se levantó de golpe, Juan no esperó explicación. Ambos corrieron.
Las calles de Jerusalén se volvieron un camino de urgencia, donde cada paso llevaba una pregunta ardiente: ¿y si es verdad? El viento golpeaba sus rostros mientras avanzaban. El corazón de Pedro latía con fuerza, cargado no solo de duda, sino de culpa. Había negado a su maestro, había fallado, cuando más debía permanecer. ¿Y ahora, podría ser cierto? Juan llegó primero. Se detuvo en la entrada. No se atrevía a entrar. El silencio dentro de la tumba parecía sagrado, inexplicable. Pero Pedro no se detuvo. Entró, y lo que vio no era caos, no era un robo, no era desesperación. Los lienzos estaban allí, cuidadosamente colocados. Orden en medio del misterio, como si la muerte misma hubiera sido despojada con calma, con autoridad, sin lucha. Juan entró detrás de él, y en ese instante, algo cambió. No habían visto a Jesús todavía, no habían escuchado su voz, pero lo entendieron. Algo imposible había ocurrido. La tumba vacía no gritaba ausencia, gritaba victoria. Pedro cayó en un silencio profundo. Juan creyó, pero aún no sabían lo más impactante. Jesús no solo había resucitado, estaba a punto de buscarlos personalmente. Ese mismo día, mientras el sol comenzaba a descender, 2 discípulos caminaban lejos de Jerusalén. El destino, Emaús, la emoción, derrota. Cada paso era pesado, cada palabra, un eco de desilusión. Nosotros esperábamos que Él fuera quien redimiera a Israel, dijo uno, con la mirada perdida. Habían visto milagros, habían escuchado promesas, pero la cruz lo había cambiado todo. O eso creían. Entonces, un hombre se acercó a ellos. Caminaba con calma, como si conociera el camino, y también sus corazones. ¿Qué cosas son estas de las que hablan?, preguntó. Ellos se detuvieron, sorprendidos. ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén?, respondieron, casi incrédulos. Y comenzaron a contarle todo. Jesús de Nazaret, el profeta poderoso, la traición, la cruz, la tumba y el misterio de su ausencia. El hombre los escuchaba en silencio. Luego habló, y sus palabras no eran comunes, eran fuego envuelto en verdad. Qué insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Y comenzó a explicarles, desde Moisés, pasando por los profetas, hasta cada promesa escrita. Les mostró algo que nunca habían visto con claridad, que el sufrimiento no era el final, sino el camino hacia la gloria. Mientras caminaban, algo extraño comenzó a suceder. Sus corazones ardían, cada palabra encendía su interior, cada verdad rompía sus dudas, pero aún no lo reconocían. Al llegar a Emaús, el hombre hizo como que seguiría adelante. «Quédate con nosotros», le rogaron, «porque se hace tarde». Él aceptó. Se sentaron a la mesa. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió, y en ese instante, sus ojos fueron abiertos. Era Él, Jesús, vivo, presente, real. Pero justo cuando lo reconocieron, desapareció de su vista. Se miraron el uno al otro, con el corazón latiendo como nunca antes. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? La tristeza había muerto, la duda se había rendido. Y sin importar la noche, sin importar el cansancio, regresaron corriendo a Jerusalén. Porque cuando te encuentras con el resucitado, no puedes quedarte en el mismo lugar. La noche había caído sobre Jerusalén. Las puertas estaban cerradas, las ventanas aseguradas, y los corazones llenos de temor. Los discípulos se habían reunido en secreto. No hablaban en voz alta, no confiaban en nadie. El recuerdo de la cruz aún los perseguía, y el miedo a correr la misma suerte los mantenía escondidos. Pero algo estaba cambiando. Los 2 que habían regresado de Emaús hablaban sin parar. Era Él, lo vimos, partió el pan y lo reconocimos. Las palabras llenaban la habitación, chocando con la incredulidad de algunos y despertando la fe en otros. De pronto,
El ambiente cambió. No hubo ruido de puertas, no hubo pasos, no hubo aviso. Simplemente, Él estaba allí, en medio de ellos. Jesús, vivo, real, glorioso. El silencio cayó como un peso sagrado. Algunos retrocedieron, otros contuvieron el aliento. Creyeron ver un espíritu. Pero entonces, Él habló. Paz a ustedes. No era solo un saludo, era una declaración, era un regalo. La paz que ellos habían perdido, ahora estaba frente a ellos. ¿Por qué están turbados? Continuó. ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Extendió sus manos. Las marcas seguían allí. Las heridas no habían desaparecido, pero ahora eran señales de victoria. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Se acercó más. La distancia se rompió. La duda comenzó a rendirse, pero Jesús sabía que necesitaban más. Algo tangible, algo real. ¿Tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado. Y delante de todos, comió. No era una visión, no era un espíritu, era Él. El mismo que había sido crucificado, ahora estaba vivo entre ellos. Entonces, el miedo empezó a desaparecer. La tristeza se transformó en asombro y el asombro en una alegría que no podían contener. Jesús los miró, no con reproche, sino con amor, porque no había venido a condenarlos por su temor, había venido a restaurarlos. Y en ese momento, en una habitación cerrada por el miedo, la esperanza abrió todas las puertas. Pero había uno que no estaba allí, Tomás, el discípulo que había caminado con Jesús, que había visto milagros, que había escuchado su voz, ahora estaba ausente en el momento más importante. Cuando regresó, lo rodearon con una noticia imposible. Hemos visto al Señor. Las palabras llenaron el aire con emoción, pero en su interior, Tomás solo sentía resistencia. Demasiado dolor, demasiada decepción, demasiada esperanza rota. Negó con la cabeza. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. No era rebeldía, era un corazón herido, protegiéndose. Pasaron 8 días. 8 días de preguntas, 8 días de tensión, 8 días donde la fe y la duda luchaban en silencio. Y otra vez, las puertas estaban cerradas, los discípulos reunidos, y sin aviso, Jesús apareció, en medio de ellos. Paz a ustedes. Pero esta vez, sus ojos fueron directo a Tomás. No lo ignoró, no lo reprendió con dureza. Lo llamó. Tomás, ven aquí. El aire se volvió pesado, el momento, eterno. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Cada palabra no era juicio, era invitación. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás se acercó lentamente. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza. Ya no necesitaba tocar. La presencia, la verdad, el amor, lo habían vencido. Cayó rendido. Señor mío y Dios mío. En ese instante, la duda murió. No por argumentos, no por presión, sino por un encuentro real. Jesús lo miró con ternura, y luego habló palabras que atravesarían generaciones. Porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y así, en medio de una fe restaurada, quedó claro que Jesús no rechazaba a los que dudaban. Los buscaba hasta que creyeran. El amanecer volvía a pintar el cielo, pero esta vez, junto al mar. El sonido de las olas chocando suavemente contra la orilla era lo único que rompía el silencio. Allí estaban ellos, los discípulos, intentando volver a lo que conocían. Pedro habló primero. Voy a pescar. Los demás lo siguieron. No era solo trabajo, era una forma de escapar, de pensar menos, de sentir menos. Subieron a la barca, lanzaron las redes, una y otra vez. Pero esa noche,
No pescaron nada. El fracaso se sentía familiar, como si todo hubiera vuelto atrás. Hasta que, al amanecer, una figura apareció en la orilla. No la reconocieron. «Hijitos, ¿tienen algo de comer?», preguntó la voz desde la distancia. «No», respondieron, cansados. Entonces, él habló otra vez. «Echen la red al lado derecho de la barca, y encontrarán». Algo en esa voz, algo en esa autoridad, los hizo obedecer. Lanzaron la red, y en un instante, se llenó, tanto, que no podían sacarla. El corazón de Juan reaccionó primero. «Es el Señor». Pedro no lo pensó. Se lanzó al agua. No le importó el frío, no le importó la distancia. Solo quería llegar a él. Al tocar la orilla, lo vio. Jesús, de pie, esperándolos. Había un fuego encendido, pan preparado, pescado listo. Después de una noche de vacío, Jesús les había preparado un desayuno. Uno a uno llegaron, en silencio. Nadie se atrevía a preguntar. Sabían quién era. Se sentaron. Y Jesús comenzó a servirles. El Maestro, sirviendo otra vez. Como antes, como siempre. Pero ese momento, no era solo comida. Era restauración. Jesús miró a Pedro. No con reproche, sino con intención. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». La pregunta atravesó el alma de Pedro. «Sí, Señor, tú sabes que te amo». «Apacienta mis corderos», respondió Jesús. Otra vez. «Simón, ¿me amas?». «Sí, Señor, tú sabes que te amo». «Pastorea mis ovejas». Y por tercera vez. «Simón, ¿me amas?». Pedro sintió el peso de sus negaciones, pero también la oportunidad de redimirse. «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús asintió. «Apacienta mis ovejas». 3 preguntas, 3 respuestas, 3 heridas sanadas. Donde hubo negación, ahora había propósito. Donde hubo fracaso, ahora había llamado. Jesús no solo había resucitado, había venido a restaurar corazones y levantar a los caídos. El tiempo con Jesús después de la resurrección no era casual. Cada encuentro, cada palabra, cada mirada, tenía un propósito eterno. Ya no eran los mismos hombres que huyeron en Getsemaní, ahora estaban siendo preparados, transformados. Jesús los reunió. El ambiente era diferente, no había miedo, había expectativa. Sabían que algo grande estaba por venir. Entonces, Él habló, no como un maestro más, sino como el Rey que ha vencido. «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». El peso de esas palabras era inmenso. La muerte no lo detuvo, el infierno no pudo retenerlo. Jesús ahora declaraba su dominio total. Y luego, les entregó la misión. «Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones». No era una sugerencia, era un mandato. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión era clara: llevar vida donde había muerte, luz donde había oscuridad, esperanza donde reinaba el vacío. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. No solo predicar, sino formar, transformar, levantar. Los discípulos se escuchaban en silencio. Sus corazones ardían otra vez, pero ahora con propósito. Ya no eran seguidores temerosos, eran enviados. Entonces, Jesús cerró con una promesa que rompería toda soledad. «Y yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo». No los dejaría, no los abandonaría. Aunque no lo vieran, Él estaría. Ese día, en ese momento, un grupo pequeño de hombres recibió una misión imposible: cambiar el mundo. Y lo harían, no con fuerza humana, sino con el poder de aquel que venció la muerte. Porque cuando Jesús envía, no solo da una tarea, da su presencia. Los días pasaban, pero Jesús aún no se despedía. Seguía apareciendo, seguía enseñando,
seguía revelando los misterios del reino de Dios. No eran encuentros al azar, eran momentos de preparación, porque la misión que les había dado no podían cumplirla solos. Los discípulos estaban cambiando, ya no huían, ya no se escondían, pero aún necesitaban algo más: poder. Jesús los reunió una vez más. Sus rostros reflejaban expectativa, sabían que estaban cerca de algo decisivo. Entonces, Él habló con claridad: no se vayan de Jerusalén. La instrucción era firme: esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. El silencio se hizo profundo. ¿Esperar? Después de todo lo que habían vivido, después de recibir una misión tan grande, Jesús les pedía que no corrieran, que no actuaran por impulso, que no dependieran de su propia fuerza, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Las palabras resonaron en sus corazones. No era un poder humano, no era estrategia, no era conocimiento. Era algo sobrenatural, algo que vendría del cielo. Algunos no pudieron contener la pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús los miró con paciencia. Aún pensaban en lo visible, en lo político, en lo inmediato, pero Él los estaba llamando a algo mucho más grande. No les toca a ustedes saber los tiempos, pero recibirán poder. Esa palabra lo cambió todo. Poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. No era una posibilidad, era una certeza. Y me serán testigos, no solo en Jerusalén, en toda Judea, no solo cerca, en Samaria, incluso donde no querían ir, y hasta lo último de la tierra. El alcance era infinito, la misión imparable. Ese momento marcó un antes y un después. Jesús no solo los había restaurado, ahora los estaba activando. Pero antes de ir, debían aprender algo difícil: esperar, porque en el reino de Dios, el poder no se produce, se recibe. El momento había llegado. No hubo trompetas humanas, no hubo multitudes, solo ellos, los que habían permanecido. Jesús los llevó fuera de Jerusalén, hacia Betania. El camino era silencioso, pero cargado de significado. Cada paso los acercaba a una despedida, pero también a un comienzo. Se detuvieron. El viento soplaba suavemente, el cielo parecía más cercano que nunca. Jesús los miró. Sus rostros ya no reflejaban miedo, sino amor, fe, y una pregunta que nadie se atrevía a decir. Entonces, Él levantó sus manos. Las mismas manos que habían sido clavadas, ahora se alzaban para bendecir. Y los bendijo, no con palabras vacías, sino con autoridad eterna. En ese instante, algo sobrenatural ocurrió. Jesús comenzó a elevarse. No era una ilusión, no era un símbolo, era real. Sus pies dejaron la tierra, y el cielo comenzó a recibirlo. Los discípulos miraban, inmóviles. Nadie hablaba, nadie respiraba. El Maestro, el amigo, el Salvador, ascendía en gloria. Una nube lo cubrió, y desapareció de su vista. El silencio quedó suspendido en el aire. Pero mientras aún miraban al cielo, dos hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos. Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Sus palabras los despertaron. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo. La promesa comenzó a formarse. Así vendrá, como le han visto ir. No era un final, era una pausa, antes de un regreso glorioso. Los discípulos bajaron la mirada, y por primera vez, no había tristeza,
Había certeza. Jesús no los había dejado solos. Había regresado al Padre, pero su plan seguía en marcha. Y ellos eran parte de él. Regresaron a Jerusalén. No con miedo, no con duda, sino con gozo, porque entendieron algo que cambiaría su destino para siempre. Jesús no solo había vencido la muerte, ahora reinaba en el cielo, y pronto cumpliría su promesa en la tierra. Jerusalén ya no era la misma ciudad para ellos. Las calles seguían llenas de gente, los rumores continuaban, pero en un lugar escondido. Algo estaba a punto de nacer. Los discípulos regresaron como Jesús les había indicado. No huyeron, no se dispersaron. Se reunieron en un mismo lugar, con un mismo propósito: esperar. Pedro, Juan, Santiago y los demás. También estaban las mujeres y María, la madre de Jesús. Ya no había divisiones, no había orgullo, no había dudas dominando la sala. Había unidad. Días atrás habían corrido por miedo, ahora permanecían por fe. Oraban una y otra vez. No sabían exactamente cómo ocurriría, ni cuándo, pero confiaban en la promesa. El silencio de la espera no era vacío, era preparación. Cada oración, cada palabra, cada suspiro, estaba alineando sus corazones con el cielo. Pedro se levantó en medio de ellos. Ya no era el hombre que negó a Jesús, ahora hablaba con convicción. Recordó las Escrituras, habló del propósito, tomaron decisiones. Se estaban organizando, preparando, porque algo estaba por suceder. Algo que cambiaría no solo sus vidas, sino la historia del mundo. Los días pasaban lentamente, pero en lo invisible, el cielo ya se estaba moviendo. El momento estaba cerca, la promesa a punto de cumplirse, y mientras el mundo seguía como siempre, en ese lugar cerrado, un grupo de creyentes esperaba con fe ardiente, porque habían entendido algo poderoso. Antes del movimiento, antes del milagro, antes del impacto, Dios forma corazones en el secreto. El día había llegado. Era la fiesta de Pentecostés. Jerusalén ya no era la misma ciudad para ellos. Las calles seguían llenas de gente, los rumores continuaban, pero en un lugar escondido. Algo estaba a punto de nacer. Los discípulos regresaron como Jesús les había indicado. No huyeron, no se dispersaron. Se reunieron en un mismo lugar, con un mismo propósito: esperar. Pedro, Juan, Santiago y los demás. También estaban las mujeres y María, la madre de Jesús. Ya no había divisiones, no había orgullo, no había dudas dominando la sala. Había unidad. Días atrás habían corrido por miedo, ahora permanecían por fe. Oraban una y otra vez. No sabían exactamente cómo ocurriría, ni cuándo, pero confiaban en la promesa. El silencio de la espera no era vacío, era preparación. Cada oración, cada palabra, cada suspiro, estaba alineando sus corazones con el cielo. Pedro se levantó en medio de ellos. Ya no era el hombre que negó a Jesús, ahora hablaba con convicción. Recordó las Escrituras, habló del propósito, tomaron decisiones. Se estaban organizando, preparando, porque algo estaba por suceder. Algo que cambiaría no solo sus vidas, sino la historia del mundo. Los días pasaban lentamente, pero en lo invisible, el cielo ya se estaba moviendo. El momento estaba cerca, la promesa a punto de cumplirse, y mientras el mundo seguía como siempre, en ese lugar cerrado,
Un grupo de creyentes esperaba con fe ardiente, porque habían entendido algo poderoso. Antes del movimiento, antes del milagro, antes del impacto, Dios forma corazones en el secreto. El día había llegado. Era la fiesta de Pentecostés. Jerusalén estaba llena, gente de todas las naciones, lenguas, culturas. Pero en aquel lugar, donde los discípulos esperaban, algo estaba a punto de romper lo natural. De repente, un sonido, no suave, no distante, sino como un viento fuerte, impetuoso, poderoso, llenó toda la casa. No venía de la tierra, venía del cielo. Los corazones comenzaron a latir con fuerza. El aire vibraba, y entonces aparecieron lenguas como de fuego. No quemaban, pero consumían todo temor. Se posaron sobre cada uno de ellos. No sobre algunos, no sobre los más fuertes, sobre todos. Y en ese instante, fueron llenos. El Espíritu Santo había llegado, no como una idea, no como una emoción, sino como poder real, sobrenatural, invisible, pero innegable. Sus bocas se abrieron, comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas que nunca aprendieron, pero que otros entendían perfectamente. Afuera, la multitud se reunió. Confusión, asombro e impacto. ¿Cómo es posible? ¿No son estos galileos? Los oímos hablar en nuestras propias lenguas. Lo que Jesús había prometido se estaba cumpliendo. El cielo tocó la tierra. Pedro se levantó, pero ya no era el mismo. Ya no hablaba con miedo, hablaba con fuego. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Su voz atravesaba la multitud. Explicó lo que estaba ocurriendo, habló de Jesús, de su muerte, de su resurrección, de su gloria. Y luego declaró con autoridad: a este Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Las palabras penetraron corazones. No eran solo sonidos, eran verdad con poder. Ese día, miles creyeron. Miles fueron transformados. Miles comenzaron una nueva vida. La Iglesia había nacido, no por estrategia humana, sino por el poder del cielo. La promesa se cumplió. Jesús no estaba visible, pero ahora vivía en ellos. Y el mundo jamás volvería a ser el mismo. Porque cuando el Espíritu Santo desciende, los hombres comunes se convierten en portadores de lo eterno. El fuego no se apagó. Lo que comenzó en aquel aposento, ahora caminaba por las calles. Pedro y Juan subían al templo, como de costumbre. Era la hora de la oración. El lugar estaba lleno, gente entrando, saliendo, buscando a Dios, sin saber que Dios ya se había acercado más que nunca. A la entrada, un hombre estaba sentado, cojo desde nacimiento. Toda su vida había sido igual. Dependencia, rutina, limosna. Lo colocaban allí cada día, esperando unas monedas, una mirada, cualquier señal de compasión. Vio a Pedro y a Juan. Extendió la mano. Esperaba lo de siempre. Pero ese día no sería igual. Pedro se detuvo. Lo miró fijamente. No con lástima, sino con autoridad. Míranos. El hombre levantó la vista. Algo en ese momento se sintió diferente. No tengo plata ni oro. Las palabras parecían decepcionantes. Pero lo que venía, cambiaría todo. Pero lo que tengo, te doy. El ambiente se tensó. El cielo estaba a punto de irrumpir otra vez. En el nombre de Jesús de Nazaret, la fuente del poder, la victoria, la vida, levántate y anda. Pedro lo tomó de la mano. Lo levantó. Y en ese instante, sus pies recibieron fuerza, sus tobillos se afirmaron, sus músculos despertaron por primera vez. El hombre saltó, caminó, corrió, gritó, entró al templo caminando, saltando, alabando a Dios.
La multitud quedó en shock. Es el mismo, el que siempre estaba en la puerta, pero ya no era el mismo. El poder de Jesús seguía obrando, aunque no lo vieran, aunque no estuviera físicamente presente. Su nombre tenía autoridad. Pedro aprovechó el momento. ¿Por qué se sorprenden? Y señaló la verdad. No es por nuestro poder, ni por nuestra piedad. Es por Él, por la fe en el nombre de Jesús. Este hombre ha sido sanado. Otra vez, corazones fueron confrontados. Otra vez, la verdad fue proclamada. Jesús seguía actuando. Jesús seguía sanando. Jesús seguía transformando vidas. Pero ahora, a través de ellos, los discípulos ya no eran espectadores, eran instrumentos. Y el mundo comenzaba a entender algo imparable. Jesús no se había ido. Su poder ahora caminaba sobre la tierra a través de su pueblo. El impacto fue inmediato. La sanidad del hombre cojo no pasó desapercibida. Las multitudes crecían, la fe se expandía, el nombre de Jesús comenzaba a resonar con fuerza en toda Jerusalén. Pero donde hay luz, la oscuridad reacciona. Los líderes religiosos se inquietaron. Lo que pensaron haber terminado en la cruz, estaba más vivo que nunca. Pedro y Juan fueron arrestados, llevados ante el concilio e interrogados, presionados. ¿Con qué poder o en qué nombre han hecho esto? La pregunta era directa, la tensión, palpable. Pero Pedro ya no era el hombre que negó a Jesús. Lleno del Espíritu Santo, respondió sin temor: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. El silencio cayó como un golpe. Por él, este hombre está sano delante de ustedes. No había duda, no había retroceso. Pedro dio un paso más. Y en ningún otro hay salvación. Palabras que atravesaron el sistema. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Los líderes se miraron entre sí. No podían negar el milagro. El hombre sanado estaba allí, de pie, evidencia viva. Pero tampoco querían perder el control. Decidieron amenazarlos. No hablen más en ese nombre. Intentaron silenciar lo imparable. Pero la respuesta fue clara, firme, eterna. Juzguen ustedes si es correcto obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Una pausa, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eran hombres comunes, pero con una convicción sobrenatural. Fueron liberados. Y al regresar con los demás, no pidieron protección, no pidieron escapar. Oraron: Señor, mira sus amenazas, pero no para detenerse, y concede a tus siervos que hablen tu palabra con valentía. El lugar tembló. Otra vez. Fueron llenos nuevamente del Espíritu Santo. Y salieron, con más fuerza, más fe, más determinación. La persecución no los detuvo. Los impulsó, porque cuando una verdad es real, cuando una experiencia es viva, cuando el poder de Dios ha transformado tu vida, no hay amenaza capaz de silenciarla. El reino que no tiene fin. El movimiento había comenzado, y ya no había forma de detenerlo. Lo que inició con una tumba vacía, ahora se expandía como fuego en el mundo. Casas se llenaban de oración, calles se llenaban de testimonio, corazones se llenaban de vida. Los discípulos ya no eran los mismos. Aquellos que una vez huyeron, ahora enfrentaban multitudes. Aquellos que dudaron, ahora proclamaban con certeza. Porque no hablaban de una historia, hablaban de alguien vivo. Jesús, el resucitado, el que venció la muerte, el que ascendió al cielo, el que envió su Espíritu, ahora reinaba, y su reino no era limitado. No estaba contenido en un lugar. No dependía de un templo. Vivía en cada creyente. Días se convirtieron en meses, meses en años. La fe cruzó fronteras. De Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria, y de allí hasta lo último de la tierra. Nada pudo detenerlo. Ni cárceles, ni amenazas, ni persecuciones. Porque no era obra humana. Era un plan eterno. Y aunque muchos dieron su vida, la historia no terminó. Porque el mensaje seguía avanzando, de generación en generación, de corazón en corazón, hasta llegar aquí.
a este momento, a ti, porque la historia no es solo de ellos, es una invitación. Jesús no solo resucitó para ser recordado, resucitó para ser conocido, para transformar vidas, para restaurar corazones, para dar propósito eterno. Y la misma pregunta que comenzó todo, sigue viva hoy. ¿Qué harás tú con el Jesús que venció la muerte? El cielo aún observa, la gracia aún está disponible y el reino sigue creciendo, porque esta historia no ha terminado. Si esta oración habló a tu corazón, no te vayas sin hacer algo especial. Déjanos en los comentarios qué le quieres decir a Dios hoy cara rezando. Queremos orar contigo y por ti. Tu palabra puede ser el inicio de un milagro. No olvides darle like, pulgares hacia arriba, compartir este mensaje con alguien que lo necesite y suscribirte a Camino de Oración para seguir creciendo juntos en fe cada día. Recuerda, Dios siempre te escucha, solo necesitas hablar con Él. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios bendiga tu vida abundantemente.